Hola y bienvenidos a esta actividad en la que vamos a ver dos de los componentes nuevos que incluye la versión V2 de la tarjeta micro:bit, que son el micrófono que trae incorporado aquí, que ya tenemos encendido porque lo hemos puesto para esta actividad, y un pequeño altavoz que tiene incorporado en la parte trasera. En esta actividad, como podemos intuir, hemos programado el micrófono para que el panel de LED se convierta en una barra que refleja la intensidad del sonido que va captando. Además de ver este ejemplo de cómo va recogiendo el sonido, pues lo hemos programado para que al llegar a un determinado valor se muestre una X en pantalla como de alerta y suene una señal, digamos, de emergencia. Podemos interpretar de que el sonido está demasiado alto. Vamos a hacer la prueba antes de verla cómo programarlo con mi propia voz, incluso con acercarlo ya un poco para ver el nivel al que lo he programado. Hemos visto pues cómo ha salido efectivamente esa acción. Vamos a tener en cuenta que yo los parámetros los he modificado para poder ver ejemplo de manera cómoda, sin tener que hacer un ruido pues excesivamente alto y comprobar ese umbral, pero también he tenido que controlarlo pues para que con un tono de voz normal no se viese afectado la grabación de este tutorial y poder hacerlo cómodamente. Así que una vez mostrado el resultado, vamos a ver cómo programarlo. Vamos a ver cómo programar el micrófono y el pequeño altavoz que trae incorporado la versión V2 de la placa micro:bit. En primer lugar, vamos a localizar pues, dónde están las piezas que podemos utilizar para esta parte. Aquí en entrada, ¿vale? Nos encontramos con lo normal, con las piezas básicas, pero aquí al final nos encontramos con un apartado micro:bit V2, donde ya podemos encontrar todas las funcionalidades nuevas que incluye. También incluye un botón en el logotipo, pero bueno, tiene un funcionamiento similar al de los otros botones, por lo cual no hemos visto conveniente tampoco incluirlo en la actividad. Lo que sí vamos a utilizar, pues son las funciones que hacen referencia al sonido. Aparte de la que vamos a utilizar, vamos a ver un poco las distintas piezas. En esta tenemos una pieza de control que se llama al detectar sonido alto. Ya nos marca unos parámetros determinados y se puede hacer referencia a alto o silencioso, ¿vale? Que es un rango, digamos, que ya viene predeterminado en micro:bit. El valor máximo, en cuanto hayamos utilizado una pieza, se nos activa aquí, pues que estamos utilizando el micrófono. El valor máximo que detecta el micrófono viene puesto en un rango de hasta 255. Tenemos también el logotipo pulsado y una pieza que hace referencia pues, al nivel de ruido que detecta. Que esta pues sí la vamos a utilizar nosotros porque no vamos a utilizar simplemente los parámetros que vienen definidos, sino que vamos a utilizar el nivel que detecte según su valor numérico. Dentro de entrada, en la categoría de más, pues también nos encontramos un apartado similar de micro:bit V2 y en el que puedo establecer el valor para un nivel alto o silencioso, para luego poder utilizar la pieza que hemos visto anteriormente. Luego en la categoría de música, pues tenemos aquí muchas funcionalidades para reproducir o diseñar sonidos que, pues con la versión V1 lo podemos utilizar con un altavoces, con unos auriculares, pero que aquí para la versión V2 sí que viene implementado con algunos sonidos especiales, ¿vale? Tenemos pues una pieza que se puede reproducir un sonido hasta que termine o reproducirlo y poder ejecutar otra cosa, ¿vale? Y también podemos una pieza que nos permite configurar activando o desactivando ese altavoz, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar concretamente pues esta de aquí, reproducir sonido hasta que termine, ¿de acuerdo? Luego, pues en el resto de piezas pues no nos encontramos ya opciones de V2 porque son simplemente las nuevas opciones que se incluyen. Como hemos visto en el ejemplo, nosotros vamos a hacer pues, un programa para micro:bit que detecte
un determinado nivel de ruido y que en función del nivel de ruido o toque un sonido o muestre o una cruz o la barra en pantalla, ¿no? El diagrama de barras, por así entenderlo, en la pantalla. Para ello vamos a ejecutar esa acción por siempre, tal como la hemos visto en el ejemplo. Vamos a hacer por siempre y vamos a utilizar un condicional si, ¿de acuerdo? Este condicional viene con una sola instrucción, sí, pero si le damos aquí a la flecha me aparece un sí, si no, ¿vale? Incluso podemos quitarla o poner tantas como nos sea necesario, la que ya podríamos incluir incluso pues, más condiciones. Nosotros vamos a utilizar simplemente un sí, si no. Y aquí en lógica pues vamos a utilizar una desigualdad para controlar el nivel de ruido, ¿vale? El nivel de sonido. Tal como lo he mostrado en el ejemplo está hecho con un valor mayor o igual que 140, ¿vale? Entonces yo he puesto esa condición, bueno, pues para ajustarlo al vídeo, para que el nivel de mi voz pues sea adecuado. No me ha hecho falta pues poner un sonido externo como una canción o algo para tener que elevar el ruido lo suficiente. Entonces yo voy a decir que yo he puesto que si se supera ese nivel de sonido se muestre en pantalla pues una cruz, que es la cruz que hemos visto, ¿vale? Y que además se reproduzca el sonido, bueno, el que se simula a una risa, no porque era una risa, sino porque lo he visto así más adecuado para esta especie de alarma. Aunque aquí tenemos una serie de sonidos que por nosotros pues, podemos escoger el que más nos guste, el que queramos que más se asemeja pues a lo mejor al icono que yo he dibujado. Además, ese sonido, para que se viese bien en el vídeo el efecto, yo le he dado a reproducirlo 4 veces, ¿vale? Y si no llegaba a ese umbral máximo, lo que yo he puesto es que aquí en la categoría LED tenemos, bueno, pues aparte de dibujar los distintos LEDs según las coordenadas, tenemos la posibilidad de representar gráficamente una especie de diagrama de barras, ¿vale? Y en ese diagrama de barras lo que tenemos la posibilidad es de representar el nivel de sonido que detecta el micrófono, que es lo que nosotros hemos hecho. En este campo lo que nosotros podemos poner es el máximo de ese diagrama. Si nosotros ponemos 255, bueno, pues se queda hasta el máximo que puede detectar el micrófono, pero es verdad que para que se viese bien en el ejemplo de este vídeo y se mostrase pues cómo varía en función de la tonalidad de la voz y del volumen que estaba haciendo, he puesto que el gráfico tenga un máximo de 150, ¿vale? Cambiaría todo en función de cómo yo reproduzca la voz, ¿vale? Sí, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que el máximo que detecta el altavoz, el micrófono, perdón, es 255. Entonces aquí ya en el simulador, bueno, pues se me ha activado antes el micrófono, la señal de que estoy usando características de la V2, ¿vale? Y puedo ir controlando el nivel, ¿vale? Entonces veis cómo va aumentando, cómo va haciendo la representación en este diagrama conforme voy aumentando. ¿Veis? Como he puesto el máximo del diagrama a 150, en 113 ya está casi completo, ¿vale? Y ahí ya cuando mi voz me ha detectado que había superado el umbral de 140, se ha empezado a reproducir el sonido en el altavoz.